Shabbat Shalom amigos, mi nombre es José Otero, director del Ministerio Jaim, y le doy la bienvenida a su programa de Lo Simple a lo Complejo que transmitimos aquí por Teshuvah TV. Gracias le doy al Todopoderoso por permitirme estar una semana más con ustedes aquí en Teshuvah TV para poder transmitir, enseñar y edificar al cuerpo de creyentes en nuestro Mesías Yeshua, en la rica sabiduría de la Torá del Todopoderoso. Aquí en otra semana más, amigos, vamos a estar discutiendo una parasha nueva siguiendo nuestro formato de Lo Simple a lo Complejo. Formato que hemos creado para edificar y construir gradualmente el conocimiento de la sabiduría de la Torá. Para nosotros los que creemos que Yeshua es el Mesías manifestado y que el Eterno lo levantó de entre los muertos y pronto regresará, que así pronto en nuestros días. Amigos, este ministerio de Teshuvah TV está comprometido en educarlos a ustedes en el conocimiento de los diferentes aspectos de la fe hebrea, de las raíces hebreas de la fe. Y Jaim se ha unido al cuerpo de maestros de Teshuvah TV para poder contribuir nuestra parte dentro del cuerpo de creyentes. Cada maestro hace una función y nosotros tenemos una función propia para hacer. Y es importante, amigos, que usted considere ayudar al ministerio de Teshuvah TV en mantener esta plataforma virtual para que todos los creyentes y todos aquellos que se están uniendo a la fe de Israel puedan constantemente educarse y aprender la rica sabiduría de la Torá. El ministerio Jaim, donde yo soy director, tiene una plataforma de estudios virtuales donde actualmente no está completamente funcionando de la situación que ocurrió en Puerto Rico con el huracán María, pero estamos trabajando para ello. Y también tenemos una escuela de estudio en Ponce, Puerto Rico. Si usted es residente de Puerto Rico y está en el área sur buscando un área donde reunirse, puede gustosamente visitar nuestro sitio web y escribirnos un email o buscar Bet Midrash Jaim en Google. Va a aparecer la dirección y usted puede visitarnos. Nos reunimos todos los sábados a las 3 de la tarde hasta las 5:30 y allí hacemos el servicio de oraciones que tratamos de hacer lo más parecido al primer siglo y luego hacemos el partimiento del pan y el vino como se hacía tradicionalmente en las diferentes congregaciones de creyentes en Yeshua y luego discutimos la sección de la Torá después de su propia lectura. Así que les invito a asistir para que pueda aprender un poco más. Y si desea aprender mucho más sobre el ministerio de nosotros, Jaim, puede visitar nuestro sitio web, lo encuentra en la parte de abajo de la pantalla donde encuentra el nombre del ministerio. Allí va a encontrar nuestro sitio web y puede visitarnos en confianza. Va a aprender mucho más de nuestros comentarios que hacemos siguiendo el modelo simple y a la misma vez el modelo complejo, pero sobre todas las cosas centrados en el conocimiento del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel. Amigos, antes de comenzar el comentario que tenemos esta semana, puede ver en nuestra pantalla el tema que vamos a estar discutiendo. La parashá esta semana entra en escena, en estudios de la Torá, entra en escena un hijo de Jacob, un hijo de Israel, mejor dicho, porque la Torá lo llama hijo de Israel, llamado Yosef. Y el tema simple que tenemos para hoy, siguiendo nuestro formato de Lo Simple a lo Complejo, estudiando una aliyá por semana, se llama Yosef el Hijo Amado. Y es lo que vamos a estar estudiando hoy. Tenemos unas notas interesantísimas que queremos compartir con ustedes y esperamos en el Todopoderoso que sea de ayuda para usted conocer un poco más sobre la fe de nuestro pueblo. Vamos a hacer la oración correspondiente para comenzar nuestros estudios. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav v'tzivanu la'asot b'divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, el Rey del Universo, que nos has santificado con tu mandamiento y nos diste el precepto de estudiar y poner por obra las palabras de la Torah. Por favor, oh Eterno, haz que las palabras de tu Torah sean gratas a nuestros oídos, nuestra boca, y que por nosotros, nuestros hijos y los descendientes de nuestros hijos sean todos conocedores de tu palabra y podamos servirte con amor y con verdad. Te lo pedimos en el nombre y el mérito de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Bueno, amigos, vamos a comenzar la lectura de la aliyá. La aliyá que nos corresponde tratar esta semana está dentro de la parashá Vayeshev, que significa y habitó. Y en su pantalla pueden ver que la aliyá, el segmento que tratamos de esta semana con respecto a la parashá Vayeshev, comienza en el capítulo 37, versículo 1 y termina en el versículo 11. Vamos a hacer esta lectura para sentar la base de lo que vamos a estar comentando hoy. Comienza el texto diciendo: y habitó Jacob en la tierra de Canaán, la tierra de las peregrinaciones de su padre. Esta es la historia de la familia de Jacob. Yosef era de 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilhá y Silpa, mujeres de su padre. Y Yosef informaba a su padre la mala fama de ellos. E Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque era el hijo de su vejez.
y le había hecho una túnica con rayas de colores. Sus hermanos, al ver que su padre lo prefería entre todos ellos, lo aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. Y soñó Joseph un sueño y lo declaró a sus hermanos, con lo cual aumentaron más su odio contra él, pues él le había dicho: oíd ahora este sueño que he soñado. Aquí estábamos, atando gavillas en medio del campo, y aquí mi gavilla se levantaba y además estaba erguido, y aquí vuestras gavillas estaban alrededor y se postraron ante mi gavilla. Y le dijeron sus hermanos: ¿acaso pretendes reinar sobre nosotros? ¿O te enseñorearás tú de nosotros? Y lo odiaron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y soñó aún otro sueño, y lo refirió a sus hermanos, y dijo: mirad, he soñado otro sueño. He aquí el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante mí. Y lo refirió a su padre y a sus hermanos. Pero su padre los reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos llegaremos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en el asunto. Y esta es la aliada, este es el segmento que vamos a estar tratando esta semana con respecto a la Parashá Vayeshev. Es importante saber, amigo, que si usted es la primera vez que entra a Teshuva TV o está estudiando con nosotros en Etz Haim nuestras enseñanzas, es importante que usted sepa que nuestra plataforma de lo simple a lo complejo va a tratar un segmento de las 7 aliots que contiene una Parashá. Este proyecto nos va a tomar tal vez 7 años, o mejor dicho, nos va a tomar 7 años, pero cuando terminemos los 7 años habrá usted tenido un comentario de cada aliyá y va a aprender mucho más de lo que ha conocido ya de la Torá, o tal vez trataremos temas que ya usted conoce y lo puede unir a las piezas que ya usted tiene conocimiento de ellas. Y como siempre, todas las semanas en la enseñanza que impartimos, tenemos unas notas que seguimos para poder seguir el patrón de enseñanza. Es importante saber, amigos, que esta cantidad de escritos que estamos preparando tiene como propósito en algún momento, si así el Todopoderoso lo permite, hacer nuestro primer comentario de la Torá, porque es parte de la responsabilidad de todo hijo de Israel de estudiar la Torá y hacer su propio comentario de ella, siguiendo siempre los fundamentos básicos de la fe. Entonces hoy, como les dije, amigos, vamos a estar tratando el tema de Joseph, el hijo amado. Y como les dije, es el segmento del capítulo 37 de Génesis, versículo 1 al 11. Miramos las notas. La parashá esta semana se titula Vayeshev y significa y habitó. Y en nuestro comentario de lo simple a lo complejo, el segmento que nos corresponde estudiar lo encontramos en Génesis 37, 1 al 11. En este segmento vemos cómo la Torá nos va a introducir al hijo, el hijo amado de Israel, Joseph. Joseph era de 17 años al momento que la Torá nos va a presentar los eventos que ocurren en su vida. Es importante saber que Joseph es el hijo amado de Israel por razón del apego que tenía con su padre. Según los sabios, la Torá, al decir que Joseph era hijo de la ancianidad de Jacob, en sí lo que está diciendo es que Joseph era el hijo de la sabiduría de Jacob. El Targum asimismo lo expresa. En segmentos anteriores hemos enseñado cómo un hijo dentro de la idea bíblica es uno que imita a su padre. Esto lo aprendimos cuando tratamos el tema de la vida de Isaac, hijo de Abraham. Esto es un concepto sumamente importante a tener en mente cuando estudiamos la literatura nazarena. Pablo decía que él era imitador del Mesías y sabemos por los evangelios que Yeshua imitaba a su padre. Ahora, un detalle a tener en cuenta cuando leemos este segmento es cómo la Torá juega con los nombres de Jacob e Israel. Es importante recordarles que Jacob es Israel. Y como enseñamos en nuestro comentario de lo complejo de la Parashá Vayishlach, que está en nuestro sitio web eshaim.com, Jacob es el Adán, el humano creado, e Israel es el Adán formado. En otras palabras, el humano formado. Esta idea la tomamos de Isaías 43:1, donde dice el texto: y ahora Jacob, así dice el Eterno, el que te creó, el que te formó, oh Israel. Jacob se convierte en Israel porque luchó con Dios y venció. Así nos lo presenta la Escritura. Y para comprender esto es necesario tener en mente el Shema, es decir, que Elohim es una unidad absoluta e indivisible.
Por tanto, la lucha de Jacob con este mensajero del lado oscuro, porque lo vemos claramente en el texto al decirle al mensajero que está rayando el alba y que lo deje ir, era un mensajero que lo vino a atacar en la noche. Eso es un mensaje muy importante, una idea muy importante tener en mente cuando usted está leyendo la escritura. Este mensajero que viene a luchar con Jacob, viene a representar la lucha que tiene Jacob con Esaú, y Esaú es el paradigma del mal. Elohim creó la región, es importante saber esto, amigo, que Elohim creó la región de oscuridad, como así lo expresa el profeta Isaías en el capítulo 45, y le invito a leerlo con calma. A esta región de oscuridad Shaul le llamó la región de maldad, un detalle importante. Ahora, esta lucha o batalla solo tenía el propósito de convertir a Jacob en Israel. Así mismo sucede con nosotros. Nuestra lucha contra el mal solo tiene el propósito de formarnos en Israel. Y cuando hablamos de Israel es importante saber que la palabra Israel está compuesta de dos palabras. De Yashar, que significa recto, y por eso es que usted ve que en ocasiones la palabra habla de Israel como Yeshurun. Y la palabra El, que es la palabra que nosotros conocemos como Dios. Por tanto, cuando hablamos de convertirnos en Israel, nos referimos a la idea expresada detrás del nombre. Jacob, por la intervención de la mano del Eterno, fue formado en un Adán íntegro, una persona recta ante Dios. ¿Dónde comenzó la formación de Jacob? Esto es una excelente pregunta. Y la respuesta la vemos claramente en la casa de Labán. Labán vino a ser el instrumento utilizado por el Todopoderoso para convertir a Jacob en un hombre íntegro, un hombre recto. Recordemos que Jacob aprendió y practicó una serie de conductas que no era agradable ante los ojos del Eterno, y puede ver una enseñanza que hemos comentado sobre esto que va a ser sumamente importante entender. Ahora, luego de comprender esto, como le hemos mencionado, podemos entender mejor cuando la Torá nos dice que en esta parashá, que Israel amaba más a Yosef. ¿Por qué la Torá no dice que Jacob amaba más a Yosef, sino que Israel hablaba más a Yosef? ¿Qué quiere decirnos la Torá con esto? ¿Cuál es la intención de la Torá al llamar a Jacob Israel cuando se refiere a la relación que tiene Jacob con su hijo Yosef? En sí, lo que la Torá nos está queriendo decir es que Israel alude al sabio que instruyó a Yosef en el camino de Dios, porque Jacob, al convertirse en Israel, se convirtió en el hombre que camina con integridad ante Dios y sirvió de modelo para su hijo Yosef en lo que respecta al camino de Dios. Ahora, ¿cómo podemos saber que esto es así? Sencillo, amigos. Una vez que Yosef llega a Egipto, él actuó conforme a la instrucción de su padre. Nunca perdió de perspectiva que el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, el Dios de Israel, estaba con él. Y todo lo que veía Yosef a su padre Israel hacer, eso él hacía. Y esto es sumamente importante, amigos, dado que Yosef, al igual que su padre Jacob, sufrió un exilio que lo convirtió en el modelo del justo que camina con integridad ante Dios en este mundo. ¿Por qué digo en este mundo? Porque Egipto es una representación alegórica del mundo físico en el que vivimos. Egipto es llamado en hebreo Misraim, y esta palabra significa limitación, estrechez. El Todopoderoso envía a Yosef a Egipto para formarlo en este espacio físico de limitación y estrechez. Y así vivimos todos en este mundo, limitados en tiempo y espacio, siendo llamados por Dios a seguir el camino de la justicia. Ahora, si tiene alguna duda de lo que estoy transmitiendo, observemos el siguiente texto del libro de Revelaciones, porque el libro de Revelaciones nos habla de dos testigos, esto está en el capítulo 11, que profetizarán en la gran ciudad. Y no lo tengo en los PowerPoint que vengo a mostrar con ustedes, pero quiero que usted luego con calma lo busque. Voy a leerle el texto. Y esto se encuentra en el capítulo 11 del libro de Revelaciones, el capítulo que habla sobre los dos testigos. Y mira lo que dice el versículo 8 con respecto donde va a morar los cadáveres de estos dos testigos una vez que ellos son muertos. Dice el texto en el versículo 8, y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad, que espiritualmente se llama Sodoma, y Egipto, donde también fue crucificado el Señor de ellos. Amigo, Adonenu Yeshua fue colgado en Jerusalén. Entonces, ¿por qué Revelaciones llama a este lugar Sodoma y Egipto? La respuesta a esto lo vamos a dar en nuestro comentario complejo de este segmento, porque si nos envolvemos en ese tema vamos a desviarnos del mensaje que queremos transmitir hoy. Lo importante es que usted se haga la pregunta, ¿por qué el libro de Revelaciones llama a la gran ciudad donde es crucificado, es muerto el Mashiach, Sodoma y Egipto? ¿Qué significa Sodoma y qué significa Egipto?
Si Sodoma, como hemos escuchado, si Sodoma realmente significa, la destrucción de Sodoma es a consecuencia de la inmoralidad sexual, que es lo que es, o la sodomía, que es lo que regularmente se conoce en la tradición protestante, entonces, si vamos a unir las ideas, entonces Jerusalén se convirtió en un lugar de inmoralidad sexual. Eso es lo que está diciendo el libro de Revelaciones. ¿O es que Sodoma significa algo más? Por su destrucción, la destrucción de Sodoma es a consecuencia de algo más que hemos pasado por alto porque no hemos podido estudiar la Escritura correctamente y nos hemos desviado de la senda del conocimiento correcto de la Escritura. Y Adonai Yeshua explica claramente en sus enseñanzas por qué Sodoma fue destruido, y eso lo vamos a ver en el texto de Lucas cuando Yeshua los manda a sus discípulos a las ciudades y dice: en lugares donde los reciba, si no los recibas, sacúdete la planta de los pies, porque el juicio a Sodoma será más tolerable que en esa ciudad. Y eso es importante porque ahí Yeshua nos está validando lo que enseñan los sabios. Los sabios enseñan que Sodoma fue destruida por el trato al extranjero y el abuso que tenía contra las clases menos aventajadas. Y esto es importante porque así mismito vivió, en esa misma etapa se encontraba Jerusalén en el momento de la revelación profética que está recibiendo Juan en la isla de Pasmo. Ahora, con respecto a Egipto, vamos a estar hablando sobre esto en nuestro comentario complejo. Les invito a entrar a nuestro sitio web esjaim.com luego de ver nuestro mensaje simple aquí en Teshuvah TV, porque el mensaje simple va a sentar la base de lo que usted va a conocer en el comentario complejo. Así, es importante que usted primero vea esta enseñanza y la internalice y la comprenda. Ahora, regresemos a Joseph. La Torá nos dice que Israel le dio una túnica con rayas a colores. O mejor dicho, una túnica con rayas de colores. Según los sabios de Israel, amigos, esta túnica era de 7 colores. Y esto es un detalle sumamente importante. Y es importante porque cuando estudiamos el Evangelio de Juan, nos vamos a encontrar que Juan escribe sobre la túnica de Yeshua siendo una sin costura. Eso lo va a encontrar en el capítulo 19 de Juan. Juan en su Evangelio, y lo voy a buscar aquí en mis notas para citarlo porque no lo tengo el texto, lo voy a buscar aquí en la Biblia porque los textos que tengo no los tengo no tengo la cita completa. Dice el versículo, capítulo 19, versículo 23, dice: cuando pues los soldados crucificaron a Yeshua, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado. Y la túnica, y mire este detalle, pero la túnica era sin costura, tejida completamente desde arriba. ¿Por qué es importante saber que la túnica de Yeshua, según Juan, era completamente tejida desde arriba sin costura? ¿Qué significa esto? Para poder entender esto, amigo, es necesario comprender los aspectos complejos de la Torá, porque Juan es un evangelio escrito en nivel misterio, en nivel espiritual bien elevado. Y es importante primero conocer los aspectos profundos de la Torá para poder entender el mensaje que Juan nos está transmitiendo aquí. ¿Ok? Ahora, Juan no escribió eso por casualidad, amigo. Es importante recordar, como les dije, que el evangelio de Juan, o mejor dicho, es importante recordar que Juan escribe un evangelio que gira alrededor de la idea del Hijo. Y así lo dice al final del evangelio. Si usted va a la parte casi al final del libro del evangelio de Juan, usted va a notar que Juan dice que este evangelio él lo escribió para probar que Yeshua es el Hijo de Dios. Incluso lo voy a buscar para citarlo. Dice aquí en versículo 30 del capítulo 20, dice: hizo además Yeshua muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este rollo. Pero estas han sido escritas para que creáis que Yeshua es el ungido. Vamos a ver que él traduce directamente la palabra ungido. Mejor dicho, la versión española explica lo que es Mashiach, lo que significa Mashiach. Él es el Mashiach, el ungido, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Por qué Juan escribe su evangelio? Juan escribe su evangelio para probarnos, para que creamos que Yeshua es el Mashiach, el Hijo de Dios. Y esto es bien importante porque él nos va a explicar lo que significa ser hijo en el contexto del pensamiento, de la mentalidad hebrea. Porque nosotros hemos hablado de Jesús, el Hijo de Dios, pero lo hemos sacado fuera de la mentalidad hebrea. Y cuando hablamos de Yeshua, hijo de Elohim,
Esto es algo bien diferente. Esta idea es bien diferente a la idea que tradicionalmente se conoce con respecto al mundo protestante y la idea de Jesús, Hijo de Dios. Esto se lo menciono aquí, no tiene nada que ver con la parashá, pero lo menciono para levantarle a usted la inquietud de cuando vaya a estudiar la Escritura, comienza a desarrollar una mentalidad hebrea en lo que respecta a su comprensión, porque si no, va a trazar incorrectamente la Escritura, y estamos viendo eso hoy día constantemente, y eso ha causado unos grandes errores, unos grandes problemas con respecto a la fe. Ahora, un hijo, amigos, en el mensaje espiritual de la Torá es un imitador de Dios. Uno que proyecta su imagen en la creación. Por tanto, la entrega de esta túnica por parte de Israel a Joseph representa el traspaso de la luz del Padre al Hijo cuando vamos a mirar el mensaje elevado que tiene esta túnica que le da Israel a Joseph. Como dice el texto, Israel le había hecho una túnica con rayas a colores. Entonces, si la luz, importante aquí, esto es un tema bastante complejo que no vamos a estar tratando aquí, pero le vamos a estar dando una serie de detalles para que usted pueda entender el mensaje que Juan va a escribir en su evangelio. Lo que sí es importante al momento saber es que Joseph desciende a Egipto sin esa túnica. Eso es un detalle muy importante que usted, amigo, debe tomar en consideración para entender lo que vamos a estar explicando ahora. Si la luz del Padre es pasada al Hijo y está representado en esta túnica que el Padre Israel le da a su Hijo, entonces el Hijo y Joseph descendió a Egipto sin la túnica, entonces el Hijo descendió al mundo sin su gloria. Si la túnica representa, la túnica hecha por Israel, representa el pasar, en darle la gloria que tiene Israel a su hijo José, a su hijo Joseph, y si esto representa el traspaso de la luz del Padre al Hijo, entonces, si Joseph descendió a Egipto sin la túnica, entonces podemos entender que el Hijo descendió a Egipto sin su gloria. Esto es importante. ¿Por qué lo menciono esto? Porque vamos a ver en el Evangelio de Juan unas palabras bien interesantes de Yeshua que están en el capítulo 17, versículo 5. Mira lo que dice Yeshua. Y ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti mismo con la gloria que tenía junto a ti antes de existir el mundo. Si usted entiende lo que yo le he expresado al momento, y sé que es un tema bastante complejo, con respecto a la creación de esta túnica de parte del papá de Israel a Joseph, entonces usted va a poder, amigo, comprender lo que significa en las palabras de Yeshua que hemos citado. Ahora, en este segmento de la Torá, vamos a ver que la Torá nos presenta de forma indirecta la conducta de los demás hijos de Jacob. Luego de hablar esto un poquito, ¿verdad?, profundo con respecto a estos detalles que va a presentar la Torá con respecto a Joseph, vamos a hablar un poquito más sobre la aliá en su aspecto simple. Este segmento, como les dije, nos va a presentar de forma indirecta la conducta de los demás hijos de Jacob. Esto lo vamos a ver a lectura simple del texto. En el Génesis 37:2 dice, y esta es la historia de la familia de Jacob. Joseph era de 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y de Silpa, mujeres de su padre. Y Joseph informaba a su padre la mala fama de ellos. Eso se encuentra en el versículo 2 del capítulo 37. Amigo, ¿se ha preguntado por qué la Torá no incluye el nombre de Lea en este texto? ¿Por qué la Torá no dice que el joven estaba con los hijos de Bilha y de Silpa y los hijos de Lea? ¿Por qué solamente dice Bilha y Silpa? ¿Será acaso que los 6 hijos de Lea no estaban con ellos? Pero vamos a ver más adelante que sí estaban con los hijos de Bilha y de Silpa. Porque vamos a ver que Rubén, que es hijo de Lea, igual que Judá, que es hijo de Lea, igual que Leví,
y pues, Simeón participan en un acto contra Joseph. Entonces, ¿por qué la Torá no incluye el nombre de Lea y sí incluye los hijos de Bilhá y Silpa? ¿Y qué es lo que quiere decir la Torá al mencionar a Bilhá y a Silpa? Cuando usted busca la etimología de estos nombres, amigos, de Bilhá y Silpa, usted va a encontrar la respuesta. Porque vamos a ver a través de estos nombres el estado espiritual en que se encontraban los hijos de Jacob. Bilhá, amigos, se escribe Bet Lamed Hei. Yo sé que usted no conoce mucho de hebreo, pero la raíz de la palabra Bilhá, mejor dicho, la raíz de la palabra Bilhá es Beit Lamed Hei. Y la raíz de esta palabra etimológica significa decaer en el sentido de descender, estar marchitado. Y Silpa, la raíz de Silpa es Zain Lamed Lamed y significa bajar, rebajar. Entonces, por la raíz de Bilhá, vamos a entender, y la raíz de Silpa, vamos a entender el mensaje que la Torá nos está transmitiendo. Por ejemplo, la raíz de Bilhá lo vamos a ver en textos como Génesis 11:7 y Deuteronomio 29:4, y ambos aluden a la idea de descenso espiritual. La raíz de Silpa lo vamos a ver en textos como Deuteronomio 21:20 y la misma alude a glotonería. En otras palabras, los hijos de Jacob no estaban cumpliendo con las responsabilidades que tenían de apacentar las ovejas al esto buscar su beneficio propio. Como consecuencia de esto hay un descenso espiritual y a su vez una eventual ceguera. Y esto lo vamos a deducir rápidamente de los nombres de Bilhá y Silpa, porque vamos a ver que en todo momento ellos van a sentir envidia contra Joseph y van a tomar una serie de decisiones que solamente una persona que está en estado espiritual ha descendido su nivel espiritual de percepción y a la misma vez está cegado por el deseo personal, porque eso es lo que representa la glotonería, el deseo de satisfacción personal. Eso no le va a permitir actuar correctamente en lo que respecta a las decisiones que toma en la vida. Ahora, es bien interesante que estos hijos de Jacob tenían responsabilidad de apacentar las ovejas. Sin embargo, por lo que estaban, por los nombres de Bilhá y Silpa envueltos en el texto de la Torá, vemos que no lo estaban haciendo. Incluso vamos a ver que ellos van a un lugar llamado Shechem para apacentar, para llevar a sus ovejas, y este lugar Shechem fue un lugar donde ocurrió algo bien desastroso para para la hija de Jacob y la vida de Jacob. Ahora, en Ezequiel 34 vamos a ver cómo el profeta, que claramente es una persona que conoce la Torá, está hablando de este estado espiritual que se encontraba los líderes de Israel que están encargados en apacentar las ovejas. Y esto obviamente vamos a ver que Ezequiel lo está sacando del conocimiento de la Torá, porque Ezequiel, al ser profeta, de seguro tenía que estudiar la Torá. Y esto mismo, amigos, estaba sucediendo en el primer siglo, cuando Adonenu Yeshua caminó por la tierra de Canaán. Y si usted se habrá notado, no dije la tierra de Israel, y no se vaya a molestar, no vaya a pensar que es que no pienso que esa sea la tierra de Israel, y se preguntará por qué no llamo a la tierra de Israel, pero no tiene nada que ver con lo que usted podría estar pensando. Es la tierra de Israel, pero es importante saber que para el primer siglo la convirtieron otra vez en la tierra de Canaán. Y esto porque el templo, si usted conoce lo que significa Canaán, usted va a ver por qué el templo se había convertido en un lugar de comercio en vez de un lugar de oración. Y por eso vemos que Yeshua vira la mesa a los campistas y le dice a todos los que están allí, mi casa será casa de oración, porque así está escrito, ¿verdad? Estoy parafraseando el texto. Y con ese acto estamos viendo lo que está sucediendo en el primer siglo, cómo los que tenían la responsabilidad de apacentar las ovejas de Israel se habían convertido en la tierra, que la tierra fue dada para eso, la habían convertido en la tierra de Canaán, una tierra de comercio. Y para que usted pueda entender lo que estoy transmitiendo, por qué digo que Yeshua caminó por la tierra de Canaán, vamos a ver en esta parasha, en el capítulo 38, la palabra cananeo. Y en algunas versiones la palabra cananeo, está en el capítulo 38, versículo 2, donde dice, y Judá vio allí a la hija de un hombre cananeo, cuyo nombre era Súa, y la tomó y se llegó a ella. En otras versiones dice que Judá vio allí la hija de un hombre comerciante, de un mercader.
Y es porque la palabra cananeo también significa mercader. Y para mejor evidencia de eso lo vamos a ver en el texto del profeta Isaías, y lo traje aquí en las pantallas en el texto hebreo para que lo pueda ver. Vamos a cambiar aquí la pantalla para que pueda ver. El versículo 28 del capítulo 23 de Isaías dice: ¿quién decretó tal cosa sobre Tiro, que regalaba coronas, cuyos comerciantes, y puede ver aquí en rojo, que lo tenemos en la pantalla, en rojo la palabra comerciante, dice: eran príncipes y sus mercaderes los nobles de la tierra? Si usted mira el texto hebreo, aquí va a ver que dice me disculpa ahí que tengo que continuar practicando la lectura de hebreo porque uno pierde el tono de la pronunciación. Y en Zacarías 14:21 también vamos a ver, y lo va a ver en su pantalla, va a ver que dice: toda olla, en el capítulo 14, versículo 21 dice: toda olla en Jerusalén y en Judá estará consagrada al Eterno Dios de los ejércitos, y todos los que sacrifiquen acudirán y las tomarán y cocinarán en ellas. Y aquel día no habrá más mercaderes en la casa de Adonai Sebaot. Mira el texto hebreo, la palabra mercader la tiene aquí en español, y va a ver en el texto kenaní, donde aquí cananeo claramente habla de mercader. Y esto es importante, amigo, porque la idea detrás de lo que es un cananeo y el uso que le da a la tierra, lo vamos a ver en el libro Revelaciones capítulo 18, donde vamos a ver que en Revelaciones 18 habla de los mercaderes que lloran por la gran ciudad. Esto es sumamente importante, amigos, y está más allá del comentario de hoy, pero lo traigo porque lo que está sucediendo con los hijos de Jacob, en cómo ellos, en vez de concentrarse en apacentar las ovejas, estaban apacentándose a sí mismos. Y el texto de Ezequiel 34 con respecto a eso, Ezequiel 34, Ezequiel 34, con respecto a esto y lo que estaba pasando en el primer siglo, si usted entiende lo que significa cananeo, usted va a entender, va a poder unir todas las piezas del mensaje que la Torá quiere transmitir entre la diferencia de lo que es un cananeo y lo que es un israelita. Un cananeo utiliza la tierra para beneficio personal. Un israelita utiliza la tierra para servir a Dios. Y usted va a ver que al israelita, el Todopoderoso, le da una serie de instrucciones para cómo utilizar la tierra que se le dio en herencia para el servicio divino. Y el kenanita, que no tenía Torá obviamente, utilizaba los beneficios de la tierra para su beneficio personal. Y esto pues, tal vez en el comentario complejo hablaremos un poquito más sobre ello. Lo que aquí es importante es conocer lo que significa la palabra kenaní y por qué es importante conocer el significado y la relación que tiene esto con la responsabilidad que tiene Israel de apacentar las ovejas y lo que hacen los hijos de Jacob cuando se apacentan a sí mismos y se olvidan de las ovejas. Vamos a regresar a las notas que tenemos aquí. Amigos, en enseñanzas anteriores hemos explicado la responsabilidad que tiene Israel de enseñar y guiar al mundo en el conocimiento de Dios. Y hemos enfatizado mucho en eso. Porque la responsabilidad que tiene Israel es de seguir el legado de Abraham. Y el legado de Abraham es la enseñanza primero de que existe un solo Dios, nada más que uno, solamente uno. Y que ese Dios le enseñó a Abraham el camino de la justicia, el camino de la equidad, y que los hijos de Abraham tienen la responsabilidad de enseñar este único Dios al mundo entero y la justicia y la equidad que trae este único Dios sobre el mundo. Y el ejemplo de Israel es lo que va a manifestar esta idea. Es muy lamentable cuando pensamos que la responsabilidad, que Dios escogió a Israel simplemente para ser salvos. Te lo va a ver en diferentes doctrinas de enseñanzas que hay por allí. O solamente es el único pueblo escogido de Dios y desechó a los gentiles. O que los gentiles están condenados porque son paganos. Cuando vemos claramente por Moisés que Dios puso a esta serie de estrellas y el sol, la luna y las estrellas para que los pueblos paganos lo adoren. Por tanto, si el Todopoderoso hizo esto, a la misma vez va a enviar la liberación porque Dios quiere al final de todo que toda la humanidad lo conozca a Él. Y Él tiene un plan perfecto que solamente
Él conoce y que va revelando poco a poco a sus siervos los profetas, como vemos en la Torá. Y tenemos que trazar correctamente la escritura para ser instrumentos útiles en este plan de redención. Vamos a continuar con mis notas. Entonces, la tierra de Canaán, amigos, le fue dado por el Eterno para servir ese propósito, que es enseñar y guiar al mundo en el conocimiento de Dios. Y si comprendemos esto, entonces podremos entender lo que la Torá nos va a dirigir a conocer con respecto al papel que juega Joseph una vez que es vendido y llevado a Egipto. Ahora, es interesante cómo Adonenu Yeshua, por medio de una parábola, expone lo que representa Joseph en el misterio de Dios, el Mesías. Joseph es el hijo amado, y ya explicamos el significado de esta idea. Él fue enviado por su padre a sus hermanos para que éste le trajera el informe a su padre sobre la conducta de sus hermanos. Según el Midrash, Joseph, al ver lo que hacían sus hermanos, le decía a su padre, y esto, al ver lo que hacían sus hermanos, este iba con el informe a su padre, y esto provocaba que sus hermanos lo odiaran. Sus hermanos no respetaban, y lo vemos claramente por lo que está haciendo los hijos de Jacob, no respetaban el mandato de Jacob, que era el de apacentar las ovejas. Ahora, observemos esta siguiente parábola de Yeshua. Está en el capítulo 20 de Lucas, versículo 9 al 14. Le invito a buscarlo. Dice el texto: comenzó entonces a decir al pueblo esta parábola. Cierto hombre plantó una viña y la arrendó a unos labradores y se sentó por una larga temporada. A su debido tiempo envió un siervo a los labradores para que le dieran el fruto de la viña. Pero los labradores, después de golpearlo, lo enviaron mano vacío. Volvió a enviar otro siervo, pero ellos también a este, habiéndolo golpeado y afrentado, lo despidieron mano vacío. Y volvió a enviar un tercero, y ellos también a este lo hirieron y lo echaron fuera. Dijo entonces el señor de la viña, y es lo que quiero que usted observen: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás a este respetarán. Pero al enviarlo, los labradores razonaron entre sí, diciendo: este es el heredero, matémoslo para que la herencia sea nuestra. Qué interesante esas palabras de Adonenu, ¿verdad? Amigos, cuando estudiamos las parábolas, debemos tener en cuenta que estas lo que buscan es transmitir la idea detrás del mensaje de la Torá, y en este caso por boca del Mesías. Es importante recordar que el plan del Creador es la redención de la humanidad. Y Israel es el escogido por Dios para traer al Mesías, quien redimirá y llevará al Adán, que es otro nombre para humanidad, a ser lo que una vez fue. Por tanto, vamos a ver que esta viña que representa a Israel, la tierra de Israel, fue dada a los hijos de Jacob para que ellos la trabajaran y dieran frutos de ella. Trabajar y dar frutos de ella es una forma de expresar la idea de, como dicen los sabios, guardar mandamientos para la rectificación y la corrección de la caída de Adán. Adán, en su desobediencia, trajo unas consecuencias sobre la humanidad. E Israel, siendo escogido de Dios, tiene la responsabilidad de ministrar al servicio del Eterno para reparar ese mal que hizo Adán a la humanidad. Y por eso es que el Mesías, siendo la cabeza de la congregación, va a hacer la reparación final y absoluta de este mal que causó Adán en su rebelión a las generaciones posteriores de la humanidad. Entonces, entendiendo esto, amigo, vamos a entender mejor el misterio de Dios que se llama el Mesías en lenguaje de Pablo, con respecto al plan que tiene el Todopoderoso con Israel y el Mesías. Israel es el instrumento a través del cual va a llegar el Mesías. El Mesías es la cabeza de Israel. Y el Mesías es el modelo de Israel para que Israel le enseñe al mundo lo que es el camino de Dios. El Mesías es el hijo amado de Elohim. Ok, espero que hayan entendido el mensaje. Pablo, amigos, entendía esto perfectamente. Y por eso vemos que Pablo empieza a enseñar un evangelio bien diferente a lo que los demás evangelios de los demás discípulos enseñaban. Y esto porque Pablo, conociendo que a través del Mesías, a través de Israel vendría el Mesías, y el Mesías iba a restaurar a través de su obra la caída del Adán, esto para Pablo tenía un mensaje bien profundo, porque ello iba a significar la libertad y la restauración de la humanidad de su eventual caída a la restauración gloriosa con
el Mesías como el instrumento por Dios para ello. Ahora, luego de explicar esto, que tal vez usted podría pensar que tiene que ver esto con Joseph y el Hijo amado, mucho en gran manera, porque Joseph va a ser la sombra misteriosa del Todopoderoso para entender por qué era necesario que el Mesías sufriera. Miren qué interesante. Joseph es vendido a Egipto. Y al ser vendido a Egipto, después que él le dice el sueño al faraón, el faraón le cambia el nombre. Y este cambio de nombre no permite que sus hermanos conozcan a Joseph, lo reconozcan, y le cambia sus vestiduras. ¿No cree usted que de antemano el Todopoderoso sabía lo que iba a pasar con Yeshua? Que le iban a cambiar el nombre y le iban a cambiar sus vestiduras. Y por eso que por 2000 años sus hermanos no lo reconocen. Todo estaba anticipado, amigo. El Todopoderoso lo sabía todo de antemano. Vamos a continuar con las notas que tenemos. En esta aliada también vamos a leer dos sueños que Joseph, el hijo de amado de Jacob, tiene. Ambos sueños giran alrededor de la idea de la elección con un propósito. En el primer sueño vemos cómo los hermanos de Joseph, por razón de la ceguera que tenían, veían con mal ojo el hecho de que Joseph sea el elegido de su padre. Lo mismo le pasó a Yeshua. Los yehudí de esa generación, por el estado de ceguera que se encontraban gran parte de ellos, veían con mal ojo que Yeshua sea el elegido, el Mashiach. Así lo afirma el primer sueño, hablando del sueño de Joseph, así lo afirma el primer sueño de Joseph, al colocar la gavilla de Joseph por encima de la de sus hermanos. Según los sabios, Joseph es el paradigma del siervo que sufre para salvar a otros. Con esto nos dicen que él representa al justo que es elegido por Dios para llevar sobre sí la responsabilidad de salvar a otros. Esto lo vemos bien claro en la vida de Joseph, dado que él, al ser enviado a Egipto lejos de su familia, luego de un largo proceso de formación, se convierte en el salvador de toda la humanidad. Miren qué interesante, de toda la humanidad, porque Joseph es el instrumento que Dios utiliza para traer alimento a Egipto y traer alimento al pueblo de Israel. Por tanto, luego de la humillación de Joseph, al ser vendido como esclavo, terminó exaltado. Y esto porque fue a través de él que Dios salvó al mundo de morir de hambre. Cuando el humano muere a su yo para hacer la voluntad de aquel que lo envió al mundo, de su estado de humillación por seguir la voluntad de su padre termina exaltado, elevado sobre los demás que no hicieron la voluntad de su padre. Y ahí vamos a ver la diferencia entre Joseph el amado y los demás hijos de Jacob. Los demás hijos de Jacob no estaban haciendo la voluntad de su padre. Sin embargo, Joseph, apegado a su padre, lejos de su padre, hacía lo que su padre le enseñó. Imitaba los actos y la conducta de su padre Israel. Claramente, eso lo llevó a él a convertirse en el Salvador de la humanidad en ese entonces. Por tanto, Dios con este acto en la vida de Joseph nos dejó el modelo de lo que representa el sufrir por andar según el deseo de Dios y no el del humano. Usted va a ver en la Torá que dice en el libro de Génesis: y no luchará más mi espíritu con el espíritu del hombre, mas sus días serán 120 años. ¿Qué es el espíritu del hombre? ¿Y qué es el espíritu de Dios? Sabemos que el espíritu de Dios es su presencia. Pero ¿qué es el espíritu del hombre? El espíritu del hombre es lo que usted conoce como su yo. Es la identidad personal que el hombre se construye alrededor del entorno y la vida que tiene. Eso va a ser en otra clase que comentaremos. Ahora, como les dije, Dios con este acto en la vida de Joseph nos dejó el modelo de lo que representa el sufrir por andar según su deseo y no el deseo del humano. Además de este sueño de las gavillas, Joseph tiene otro sueño. Pero este otro sueño, amigos, lo vamos a comentar en los aspectos complejos de esta parashá, porque este sueño tiene mucha relación con el libro de Revelaciones y con la ayuda del Todopoderoso abundaremos sobre ello. Y si no lo sabía, el texto que vamos a estar utilizando, si no lo sabe, el texto que vamos a estar hablando es el capítulo 12 de Revelaciones y es un texto completamente cosmológico. Y muchas personas han estudiado el libro de Revelaciones, pero han sacado la cosmología del pueblo de Israel dentro de la comprensión del libro de Revelación, y por eso es que se ha sacado ideas verdaderamente tristes, porque aún en el movimiento de las raíces hebreas tenemos interpretaciones del libro de Revelaciones que no va acorde con lo que la visión hebrea de la escritura.
Ahora, es interesante que según los sabios amigos, Joseph, por razón de estos sueños, que es lo que vamos a estar mencionando aquí, se engrandeció a sí mismo. Bien esto pudo, ser posible, dado que al momento que él tiene este sueño era un joven no maduro. Joseph recibe unos sueños en una edad que todavía no estaba maduro para enfrentarse a la vida y manejarlo. Pero esto no significa que Joseph no fuera a enfrentarlos en su momento. Claro, todo acto tiene una consecuencia en la vida y esto es importante saberlo. Ahora, una vez llevado Joseph a Egipto, quien es llamado por los profetas horno de fuego, a través de los eventos que vive y las decisiones que toma alcanza el nivel de madurez apropiado para así luego el Eterno ejecutar a través de él su plan para ese tiempo. Y así mismo sucedió con Yeshua el Mesías. Pues así lo expresa el autor de la carta a los Hebreos. Si usted va al libro de los Hebreos, el capítulo 2, versículo 10, usted va a encontrar que dice lo siguiente, y lo citamos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y se refiere al Creador, bendito sea su nombre, por medio del cual todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionara por medio de padecimientos al autor de la salvación de ellos. Aquí claramente el autor de Hebreos está utilizando la vida de Joseph como ese modelo de lo que iba a vivir Yeshua. Entonces, amigos, cuando estudiamos la vida de Joseph correctamente, su estudio nos va a ser útil para entender el plan de Dios para la humanidad, siendo que Joseph se va a convertir en una sombra de lo que sería luego el Mesías. Pero también el modelo de Joseph nos sirve de molde para entender el misterio de los sadiquim, de los justos. Y en este mismo capítulo de Hebreo vamos a ver esta idea. En el capítulo 2, versículo 11 de Hebreo, dice el texto, porque el que santifica y los que son santificados son todos de uno. Eso se refiere al Eterno, bendito sea su nombre. Por esta razón no se avergüenza de llamarlos hermanos. Interesante, ¿no? Son los sadiquín, aquellos que son llamados sus hermanos. Interesante, porque usted va a ver que en los evangelios vemos a Yeshua decir, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los Shamayim. Claramente Yeshua está enseñando aquí lo que significa ser hermano del Mashiach. Estos son temas bastante profundos, más allá de lo que hemos estado explicando, ¿verdad? Pero tratamos de llevarlo lo más simple posible, amigo, para que usted pueda familiarizarse con el pensamiento hebreo de los textos que usted va viendo. Y una vez cuando estudiamos el Antiguo Medio Oriente y el pensamiento del Antiguo Medio Oriente y lo atamos con el pensamiento del pueblo de Israel, ambos elementos se unen y usted va a poder tener un mejor panorama de lo que la Escritura va a transmitir en la vida de estas personas que, además de ser los eventos históricos que narran la historia de Israel, nos sirven de modelos para conocer el ser humano, el estado que se encuentra, la necesidad de un redentor y cuál es el plan de Dios para todo esto. Así que, amigos, más adelante vamos en nuestro estudio de lo simple y lo complejo, vamos a seguir abundando sobre estos ejemplos que tiene la Escritura en sus aspectos simples, no dejando fuera la necesidad de estudiar los aspectos complejos, donde el estudio de los aspectos complejos nos va a ayudar enormemente a ver a mayor profundidad todo lo que contiene la Torá para enseñar a aquel que busca el camino de Dios. Mi nombre es José Otero, soy el director del Ministerio de Jaim. Le pido por favor que tome en consideración ayudar al Ministerio de Teshuva TV a mantener su plataforma virtual de educación con sus oraciones y sus donativos. Es importante saber, amigos, que mantener esta plataforma tiene un costo monetario. Y lo que hacemos nosotros los maestros, lo que hace el hermano Rico Cortés al preparar esta plataforma para ustedes, lo hacemos con el temor del cielo y reconociendo que solo somos siervos que queremos hacer la voluntad del Santo, bendito sea. No olvide orar por el Ministerio de Jaim para que el Todopoderoso nos continúe ayudando en esta obra que estamos haciendo, que es impartir los aspectos de la Escritura que son importantes conocer para que el creyente de leche termine comiendo carne, que es la meta de todo ser humano que quiere apegarse a Dios. Con esto me despido hasta nuestro próximo encuentro aquí en De lo Simple a lo Complejo, comentando los aspectos simples de la Torá en Teshuva TV. Shabbat Shalom.